En esta segunda parte de la clase de electrotecnia vamos a analizar un poquito más detalles sobre ciertos componentes eléctricos y electrónicos que hacen a la intervención de componentes pasivos. Entonces, en la parte anterior habíamos visto que aparece una tensión autoinducida en el momento de la desconexión del inyector. En el momento de la conexión aparece una brusca caída de tensión, que la tensión en el inyector se va a cero, y en el momento de la desconexión, en donde debería volver a 12 voltios, vuelve, pero no instantáneamente a 12 voltios, sino que sufre un transitorio, y hemos visto a través del gráfico que ese transitorio puede tomar valores entre 60 y hasta incluso 90 voltios. ¿Había quedado alguna duda sobre esto último? ¿Por qué disminuye a cero la tensión, profe? Porque ya no hay diferencia de potencial con respecto a masa o por qué? No, esa sobretensión que aparece por la ley de Lenz. O sea, en el momento en que aparece, o sea, que hay una desconexión brusca, entonces esta desconexión brusca hace que la relación de I dt que establece la ley de Lenz sea con un dt muy chico, o su tiempo de desconexión sea muy bajo, y por lo tanto la ley de Lenz predice que va a haber una tensión inducida de un valor muy alto, y eso es lo que hace que se produzca una tensión que no es 12 voltios, o sea, no un retorno a 12 voltios, es un retorno a una tensión mucho más alta, que puede ser 60 voltios. No sé si te contesté la pregunta. Claro, eso sí entendí, profe, pero ¿por qué cae a cero cuando conecta la masa a la ECU, digamos? ¿Porque ya no hay diferencia de potencial con respecto a masa? ¿O por qué? Claro, porque el lugar donde estamos midiendo es el lugar donde el inyector no tiene 12 voltios, sino donde está el otro conector. Ese conector lo que hace es estar, digamos, asociado a una llave electrónica. Esa llave electrónica, que es la ECU, lo que hace es llevar ese contacto a masa, y masa son 0 voltios. O sea, cuando no está conectada la ECU, o sea, cuando el conector de la ECU no actuó, lo que tenemos es 12 voltios en ese conector. Cuando la ECU lleva ese conector del inyector, lo lleva a masa, la tensión de masa es 0 voltios, por eso es que aparece en 0 voltios. No sé si te queda más claro Sí, ahí. profe, está bien, sí, entendí, gracias. Parece ser que es al revés, que la ECU le provee tensión al inyector, y la ECU en realidad no le provee tensión. Cuando está conectada le provee masa. ¿Sí? Esa es la lógica de las ECU, que es una lógica ya negativa. O sea, lo que hace es conectar a masa los componentes. Por eso el componente tiene de un lado 12 voltios permanente, y del otro lado, en el lado que va de la ECU, lo que hace la ECU es llevarlo a masa al componente cuando está conectado. ¿Está claro eso? Claro, ya no habría una diferencia de potencial, digamos, por eso sale cero. Exacto, exacto. No hay diferencia de potencial, por eso sale cero. Está bien. Bien, profe. Bien. ¿Cuál es el tiempo de apertura del inyector? Bueno, depende de las revoluciones por minuto que tenga. O sea, el tiempo de apertura va a estar en relación directa con las revoluciones por minuto que tenga. Pero después, cuando analicemos un poco más en detalle, vamos a ver que no es ni tan así. Vamos a ver que es bastante más complicada la cosa. Bien. Ahora, ya hemos visto lo que pasa con la tensión, pero quiero que pongamos atención ahora en la corriente. Fíjense que la corriente va a tener otro comportamiento diferente al de la tensión. Observemos. Venimos con una corriente muy baja. ¿Sí? Una corriente muy baja. Fíjense que acá de este lado está la corriente, ¿no? Tenemos una corriente de
valor prácticamente menor a 0. Fíjense que acá está 0, ¿no? Este es el valor 0. ¿Sí? Vemos que una corriente 0, y cuando se produce la conexión, en la teoría, nosotros deberíamos tener que la corriente se eleva a un valor, no sé, de medio ampere, una cosa así. ¿Correcto? Esto sería lo teórico, y la corriente tendría que seguir la misma forma que tiene la tensión. Fíjense que la tensión viene con 12 voltios, instantáneamente cae a 0. Entonces la pregunta es, si la tensión cayó a 0, ¿por qué la corriente no aumenta? Y bueno, lo que vemos es que esto es lo teórico. O sea, esta forma es la forma teórica de la corriente. Pero fíjense que la corriente aumenta gradualmente. ¿Lo ven? La corriente aumenta gradualmente. Y es más, fíjense la forma en que aumenta la corriente. No es una forma lineal, es una forma que es una forma más bien rara, ¿no es cierto? Fíjense, la curva de corriente que tiene es una curva rara. O sea, no es una línea recta, es una forma curvada. Y de la misma forma, observen que cuando se desconecta en la tensión sí tenemos una desconexión suave, pero también tenemos que la forma de la desconexión no es en tiempo cero, ocurre en un determinado tiempo que está especificado acá en esta zona. ¿Qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la conexión de corriente es lenta y la desconexión es rápida, no instantánea, pero rápida. Y que la conexión de corriente, o sea, cómo evoluciona la corriente en el inductor, no es de forma instantánea. Observen que es muy lenta. Para tomar el máximo valor de corriente, requiere prácticamente el mismo tiempo que es el tiempo de la inyección. O sea, el tiempo en que se establece la corriente es prácticamente el mismo tiempo de la inyección. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el magnetismo que se establece, que depende de la corriente y no de la tensión, es un magnetismo que va aumentando lentamente, no es instantáneo. ¿Queda claro esto último que acabamos de decir? A ver, pasa que está ahí escribiendo. ¿Entendés lo que estamos diciendo? No, pero decime qué es lo que estamos diciendo. Que el magnetismo de la corriente aumenta lentamente en la conexión y a la desconexión también es lentamente. Claro. ¿Eso no sería, profe, una forma de pico o pseudo pico? ¿Cómo? ¿La forma de la corriente no sería una forma de pseudo pico Bueno, triangular? por ahora le vamos a decir pseudo pico, ¿está bien? Por ahora es un pseudo pico, pero sí, le digamos pseudo pico por ahora. Hasta la próxima diapositiva. Bueno, pero lo que quiero es que tomen en cuenta que el magnetismo no es instantáneo y que tarda un tiempo bastante largo en establecerse. Fíjense que de este gráfico nomás estamos sacando 3 conclusiones. Primera conclusión, cómo es la forma de la tensión. Segunda conclusión es que cuando viene la desconexión del inyector, se produce un pico altísimo. Y tercera conclusión es que la corriente de establecimiento, que es la que da el magnetismo y que va a ser en general la corriente que va a empujar a la aguja del inyector, es una conexión lenta. ¿Alguien quiere preguntar algo? Y en Bien. ese caso, el instructor, ¿qué tiene para
suprimir el efecto ese del pico de tensión? ¿El Bueno, diodo? está bien la pregunta, nada. Eso lo vamos a ver en electrónica. Esto es una función que va a tener la EQ de protegerse contra esa alta tensión. ¿Sí? Sí. No tiene así como un relé, en paralelo un diodo, pero vamos a tener otro tipo de protecciones, ¿no? Está bien la pregunta. Bien, profesor. Bueno, en esa onda que acabamos de ver, Todos los inyectores van a trabajar con 12 volts todos los inyectores. sí, prácticamente todos los inyectores trabajan con 12 volts. Sí. Bueno, la primera parte de la forma de onda es la responsable, como decimos, de la fuerza electromagnética que eleva el pivote. En este ejemplo, el tiempo requerido es de 1,3 milisegundos, y a menudo nos referimos a esto como el tiempo de reacción del solenoide. Los 0,5 milisegundos restantes son el tiempo real durante que el inyector está totalmente abierto. Esto, cuando se compara con la duración del inyector, o sea, la parte azul, es diferente a los 1,8 milisegundos mostrados. Al retirar la toma tierra, se induce una tensión del inyector y registra un valor pico de 60 volts. ¿Sí? Volvamos para que vean. Entonces, fíjense que el tiempo de inyección real es este pedacito. Cuando realmente está el inyector totalmente energizado. El resto todavía no está abierto el inyector. Bien, entonces vamos a analizar este circuito, el circuito RL, que es el circuito que realmente tenemos y es que es responsable de esta curva de magnetización tan lenta que la que estamos teniendo. Todo circuito, en realidad, nunca vamos a poder decir que tiene un inductor solo. O sea, un inductor solo no existe. Existe un inductor con una resistencia, porque el inductor en definitiva también es un cable y por lo tanto tiene una resistencia asociada. Chiquita, muy chiquita, casi cero, pero resistencia al flujo. Por eso es que no vamos a hablar de que el circuito está formado solamente por una inductancia, sino hablamos del circuito resistencia-inductancia, es decir, el circuito que se llama RL. Cuando se cierra el interruptor, en este caso S, los elementos RL son recorridos por la misma corriente. Esta corriente es una corriente transitoria hasta que llega a su estado estable. Hasta llegar a esto, se crea un campo magnético. Este campo magnético genera una corriente cuyo sentido está definido por la ley de Lenz. ¿Qué dice la ley de Lenz? Dice que mientras establezcamos corriente, va a haber siempre una corriente de sentido contrario. Y entonces, si nosotros nos estamos conectando, o sea, se cerró el interruptor y estamos conectando, el inductor se va a oponer a esa conexión. ¿Y cómo se va a oponer a esa conexión? Haciendo que el campo magnético se establezca de a poco y se dé un transitorio de carga del circuito RL. Entonces, esa corriente de carga va a seguir esta forma que vemos en la diapositiva. Es una forma de tipo exponencial creciente. Por eso es que la curva que da el osciloscopio es una curva rara. ¿Por qué? Porque está siguiendo la forma de una exponencial creciente. Esta forma de exponencial creciente está dada justamente por la ley de Lenz. No lo establece directamente, pero esta curva está ya anticipada por la ley de Lenz. Fíjense que la curva es una exponencial creciente, crece con respecto al tiempo. Vamos a ver de qué se trata esta reacción de transitorio. La duración de esta carga está definida por una constante de tiempo, que se llama tau. Y la bobina alcanza su máxima corriente cuando el tiempo transcurrido es 5 veces tau.
En otras palabras, cuando han pasado un equivalente a 5 constantes de tiempo. Y la constante de tiempo tau está definida como el cociente entre L sobre R. Volvemos a esta imagen. ¿Qué es la constante de tiempo? Bueno, la constante de tiempo es un valor que está especificado en segundos y que depende de los valores de la inductancia involucrada y la resistencia involucrada. ¿Sí? O sea, eso es lo que se llama constante de tiempo, es el cociente entre L sobre R. Y lo que dice la teoría es que podemos considerar que pasó de un estado transitorio a un estado permanente cuando han transcurrido al menos 5 veces el tiempo especificado por la constante de tiempo L sobre R. O sea, cuando ya pasaron 5 veces este tiempo, ahí es donde ya hemos pasado del régimen transitorio al régimen permanente. ¿Preguntas? Sí. Esta ecuación del transitorio, este transitorio, lo que hace es seguir una ecuación. O sea, esa forma, esa curva tiene una ecuación. La curva está definida por esta ecuación. La corriente de la bobina está definida como la corriente final que va a tener, multiplicado por 1 a la menos E a la menos T sobre tau. Lo voy a escribir acá. Entonces, la corriente en la bobina es igual a la corriente final que va a tener, o sea, a B sobre R, esa es la corriente final que va a tener por ley de Ohm, por 1 menos E a la menos T sobre tau, donde tau es igual a L sobre R. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando pasen 5 veces tau, la corriente que vamos a tener al final va a ser la especificada por la ley de Ohm, B sobre R. O sea, la bobina deja de tener sentido, deja de impactar. Pero mientras tanto vamos a tener una exponencial creciente 1 menos E a la menos T sobre tau, que es la que va a definir esta curva roja que tenemos acá. Dentro de esto, ¿preguntas? ¿No hay preguntas? A ver, entonces las hago yo. A ver, Millares. Millares, Sí, profe, dígame. cuando el tiempo sea 0, según esta ecuación, ¿cuánto va a ser la corriente? Si el tiempo vale 0. O sea, si acá tenemos 0. ¿Cuánto era? ¿Cuánto sería 0 sobre tau? 0. Y E a la menos 0, ¿cuánto vale? 0. No. Cualquier Uno. 0, ¿cuánto vale? 1. 1. 1. Y 1 menos 1 1, menos 1, 0. La corriente es 0, profe. la corriente es 0, porque todo este término se hace 1
1 menos 1 es 0, B por R por 0 es 0. ¿Correcto? Sí, sí, perfecto, profe. Ahora veamos qué pasa si este T es infinito. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Cuánto vale E a la menos infinito? O sea, E a la 1 sobre infinito. ¿Cuánto vale? 1 sobre infinito, ¿cuánto vale? Infinito. No, 0. 0. Fíjense que esto es E a la menos infinito. ¿Sí? Pero E a la menos infinito es igual a E a la 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, ¿a qué es igual? A 0. ¿Correcto? Entonces tendríamos E a la 0. ¿Y E a la 0 cuánto vale? 1. 1. 1, profe. Entonces tenemos algún error. A ver. E a la menos infinito es E a la 0. Y a la 0 vale 1. 1 menos 1, 0. Tenemos algún error. Cuando el tiempo vale infinito, vamos a tener... Está bien, profe. Es 0 todo. No, porque la corriente para infinito tiene que dar esto 1. No, estamos hablando más claro. Esto es 1 sobre E al infinito. Está mal esto. Está mal. Esto es igual a 1 sobre E al infinito. E al infinito es 0. E es infinito. Y 1 sobre infinito es igual a 0. Por lo tanto, este término se hace 0. Y tendríamos 1 menos 0, que es 1. Y B por R por 1 es B sobre R. Es lo que está acá. O sea, nosotros acá arriba vamos a tener que para un tiempo infinito, el valor me va a quedar en B sobre R. Y para un tiempo que es igual a 0, va a ser igual a 0. Bien. Pero de esto nos importa una cosa muy importante. Y es lo siguiente. Lo más importante de esto. Que en el tiempo tau, la corriente en la bobina va a llegar al 63% de su valor máximo. Esto es lo que más nos importa. Que en el tiempo tau, o sea, en el tiempo la bobina va a tomar el 63% del valor máximo. Quiere decir que si íbamos a llegar a 1 amper, acá, si este valor es 1 amper, ¿qué valor vamos a tener en el tiempo igual a tau? 0,63. 0,63 amperes. 0,63. 0,63 amperes vamos a tener cuando nosotros estemos en tiempo igual a tau. Esto es muy importante saberlo. ¿Cuánto? Por ejemplo, si yo tengo una bobina que vale 1 Henry y tenemos una resistencia que vale 1 ohm, quiere decir que tau, ¿a cuánto vale? A 1 segundo. ¿Sí?
porque un hercio dividido en un ohm da un segundo. Quiere decir que en un segundo nosotros vamos a tener 0,63 amperes si la corriente máxima fuera 1 ampere. ¿Correcto? Y si tuviésemos 2 hercios, ¿sí? Si tendríamos 2 hercios, querría decir que en 2 segundos tendríamos 0,63. Quiere decir que la curva sería de otra forma. O sea, si el tau es de 2 segundos, quiere decir que la curva, en vez de pasar por ahí, pasaría por acá. ¿Correcto? ¿Entendido? ¿Eso último? No, si ustedes no me contestan nada, asumo que se han entendido, ¿no? Sí, está claro, profe. Bien. Entonces vemos que la bobina siempre se va a comportar así. Carga lenta y descarga lenta. Y la tensión, cuando aumenta la corriente, la tensión se va para abajo, y cuando se descarga, la tensión se va para arriba. Ahora, ¿cuál es la tensión, la corriente de descarga también? Así como la carga es I máxima, esto es I máxima, B sobre I máxima, por 1 menos E a la menos T sobre tau, la descarga tiene la forma que es igual a I máxima por E a la menos T sobre tau. Entonces, esta es la ecuación de la carga y esta es la ecuación de la descarga de la bobina en un circuito RL. ¿Sí? Bueno, vamos a cortar un ratito y hacer una nueva sesión y empezamos a ver el capacitor. ¿Hay alguna pregunta en particular sobre este tema? ¿No? Bien, perfecto. Entonces volvemos en 10 minutos.